Buenas tardes, no tan buenas, pero afortunadamente está lloviendo, de modo que tendemos a más no poder este salón. Vamos a presentar el libro que ya dijo Paco. Efectivamente el libro se llama La Revolución Magonista, tiene un subtítulo, Cronología Narrativa, y es efectivamente una cronología narrativa, es una coautoría. El verdadero autor no está aquí presente, es Jacinto Barrera, el mayor conocedor del magonismo en este país, autor de una serie de publicaciones, algunas sobre papel, otras se pueden acceder electrónicamente, que es la obra completa de Ricardo Flores Magón. Él no puede estar con nosotros, pero nos va a ayudar en la presentación el compañero Alejandro, que sí es historiador, y luego hablaré yo un poco sobre el libro. De modo que, pues sin más preámbulos, nos lanzamos sobre la presentación. Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a Armando por invitarme a la presentación de este libro, que como ya decía Paco, es un libro muy singular, es un libro raro, de gestación lenta. Y bueno, voy a presentar un poco en líneas generales de qué va este libro, y cuál es algunas vetas de su importancia, pero ya Armando les contará más de primera mano cómo es este asunto. Ustedes saben muy bien, como lectores ambulantes, como lectámbulos, que los libros nunca son solamente libros, y sobre todo los libros buenos. La mayoría de las veces son muchos otros objetos al mismo tiempo. Y este libro no es la excepción. Ya se sabe, ¿no? Hay libros que son ¿qué será? Libros que son huracán y escalera, que son erizo, que son martillo, que son libros montaña, libros astrolabio, y una infinidad de variantes que tienen los libros. Este libro en particular es un libro que es ante todo, pero no solamente es una carta de navegación, es una cronología, como decía Armando, pero es sobre todo una carta de navegación que tiene el inmenso mérito de ser la primera carta de navegación sobre la historia del magonismo, como una especie de carta primigenia, de carta pionera para narrar la historia de este movimiento, ¿no? Disculparán ustedes, traigo aquí un acordeón que luego me voy por las ramas. Es una primera obra que tiene pensado trazar los contornos de esta revolución, que como ya se apuntaba es una revolución muy específica, con sus proyectos políticos muy claros, encabezada por el Partido Liberal Mexicano, que es ese movimiento apasionante y complejísimo que frecuentemente se ha desterrado de la narrativa canónica sobre la Revolución Mexicana, y que se le ha dado ese trato, como apuntaba Paco hace un momento, se le ha dado el trato de ser una revolución precursora, lo cual no solo es falso, sino entraña una cierta perversidad, efectivamente, ¿no? Es cierto, a la vuelta de los años, las exploraciones sobre el magonismo han ido abundando, han ido coloreando mejor este mapa, pero este libro presenta como los puntos fundamentales de un viaje, de un recorrido viajero por la historia del magonismo. Está fundado en una rigurosísima investigación documental, rigurosa, exhaustiva. Hay momentos de la cronología que pueden seguirse casi por horas, ¿no? Y con una precisión extraordinaria. Y es una herramienta, como decía, para darle sentido y forma a ese movimiento que, muy a pesar de su principal dirigente, se le ha llamado magonismo, ¿no? A ese movimiento encabezado por el Partido Liberal Mexicano y por Ricardo Flores Magón. Entonces, guiados por esta carta de navegación, se pueden seguir las odiseas de personajes. Es más que centrarse en el personaje magonista, en el personaje central, en Ricardo o en Enrique Flores Magón. Es un retrato de grupo, de un conjunto de revolucionarios fascinantes. Personajes que son como el propio Ricardo, por supuesto, pero también de Librado Rivera o Prisciliano Silva, de Jesús María Rangel, de Fernando Palomares, de Tomás Labrada, de Praxedes Guerrero. Un montón de revolucionarios cuyas trayectorias todas valen la pena reconstruirse y revalorarse en la historia de la lucha revolucionaria.
todos estos personajes se sumaron a un proyecto revolucionario que no solo tenía en mente el derrocamiento de la tiranía política, sino que proponía una profunda transformación social bajo el lema luminosísimo de tierra y libertad. Es un grupo conformado tanto por trabajadores urbanos, obreros, mineros, intelectuales, campesinos, indios, yaquis rebeldes, mayas desencadenados, un montón de sujetos que circulan por esta revolución y le dan cuerpo y forma. Y no solamente es una revolución que va a minar definitivamente, va a contribuir de manera crucial a minar el orden porfiriano, sino que va a dotar de sentido y orientación política el discurso de la Revolución Mexicana que vendrá después. Esta cronología, dividida en cabalísticas 13 partes, sigue con detenimiento, como digo, a estos personajes del drama revolucionario a partir del momento en el que optan por el exilio. Se ven obligados a exiliarse en los Estados Unidos a principios del siglo XX, más o menos 1903-1904, que tienen que irse a los Estados Unidos a continuar su labor de propaganda y de organización revolucionaria. Y el libro documenta las labores de organización emprendidas por este grupo de exiliados, así como la encarnizada persecución de que fueron víctimas por parte de los gobiernos de México y de los Estados Unidos. Entonces se exploran de manera muy detallista los preparativos insurreccionales, mientras las autoridades estadounidenses y mexicanas tendían en torno a este grupo una finísima y brutal al mismo tiempo red de espionaje para desarticular sus proyectos revolucionarios. Estas acciones son narradas de forma directa y casi siempre en voz de sus protagonistas, los perseguidos o los perseguidores, y que vuelven por momentos el libro una novela de aventuras en clave policial y a ratos en clave de épica revolucionaria. Está plagado de agentes dobles, informantes, policías consulares, informes secretos, telegramas, instrucciones clandestinas, reuniones que se reconstruyen a partir de las memorias de los propios militantes. En fin, es material verdaderamente valioso. Entonces, a caballo entre esta narración concisa y lo que se podría llamar como una novela de montaje, en la que se superponen las memorias, los recortes de prensa, como decían, los informes de policías y hasta los ensayos históricos, el libro reconstruye con maestría los momentos y los escenarios clave de la lucha magonista: la huelga de Cananea, los alzamientos revolucionarios de 1906 y 1908, el escenario de las solidaridades con el radicalismo norteamericano y con el anarquismo internacional, la insurrección de 1910, la ruptura definitiva con la revolución maderista, la radicalización de la plataforma política del partido, la campaña de Baja California, que ha sido siempre tratada por la historiografía nacional de manera bastante tendenciosa, se reconstruye de manera muy minuciosa, ocupa una parte muy importante de la cronología, la reconstrucción de la campaña y de los posteriores procesos judiciales a que dio pie los Estados Unidos. También se reconstruyen los vínculos con el zapatismo y con el orozquismo, y sobre todo lo que se documenta es la incesante represión que sufrieron las principales figuras del partido por parte de las autoridades de ambos países, hasta el aislamiento y la posterior extinción del partido como una opción revolucionaria. En ese sentido, el libro ofrece un recorrido por esta revolución irreductible, una revolución que nunca se dejó convencer por transformaciones parciales, y un recorrido y un reconocimiento por la resiedumbre moral de estos revolucionarios, la resiedumbre ética de estos personajes que le dieron vida a esta revolución. Como decía y como apuntaba Armando, Jacinto ha continuado buena parte de esta labor, tanto en las obras completas de Ricardo Flores Magón, editadas en físico por la Secretaría de Cultura a lo largo de muchísimos años, en donde algunas de las informaciones aquí vertidas en el libro se pueden complementar, y hay también en formato electrónico en la página www.archivomagón.net, en donde están las obras completas, los periódicos, etcétera. Hay un montón de información que recientemente encontrada y que permite complementar lo que este libro
lo que este libro propone. Como digo, para el lector interesado en la historia, es un libro de muchas entradas al que puede recurrirse como un instrumento de consulta o como una lectura, incluso como una lectura de aventuras. Como decía, el libro es este, que no lo hemos enseñado, va así, va de cabeza. No es Groucho Marx el de la portada, es Flores Magón. Es Flores, claro, no, por supuesto, es Flores Magón en homenaje a su actitud subversiva y revolucionaria. Y además si ustedes participan de una cosmovisión pagana y revolucionaria, a la vez pueden ponerlo en el altar de sus creencias para que nos haga el milagro de la revolución social, ¿no? Gracias, le doy la palabra. Bien, pues gracias por la presentación de este libro por parte de alguien que no participó en su elaboración. Voy a hablar del libro yo como uno de sus dos autores, como coautor. Vuelvo a insistir, Jacinto, que ha continuado con el tema, es el que aporta la mayor porción de la información aquí contenida. Este libro es la historia de un fracaso. Y no me refiero al fracaso de hace 100 años, no es el fracaso del Partido Liberal Mexicano. De esos fracasos, y ojalá que tuviéramos muchos fracasos heroicos, está hecha la historia. No, hablo de otro fracaso, un fracaso de hace 35 años, mucho menos. Porque ese libro se hizo como la base documental para escribir una serie de guiones. Los guiones finalmente se escribieron, 15 guiones más o menos, lo que tendría que haber sido una miniserie. Ahora están de moda las miniseries, hace 35 años no era tan frecuente, pero bueno, finalmente esta iba a ser una miniserie sobre los magonistas en el exilio. Y para poder escribir guiones narrativos, escribir guiones con anécdotas, escribir guiones con personajes vivos y no acartonados, necesitamos hacer una reconstrucción lo más detallada posible, incluso anecdótica, contextual, para que esto permitiera construir los guiones. Escribimos pues esta cronología y después elaboramos 15 guiones, los elaboramos Jacinto y yo como los que hacíamos la investigación y el borrador, y ya después, en términos más cinematográficos, por un director de cine muy meritorio, Paul Leduc, el autor de RIT, México Insurgente, su primera película en blanco y negro, o de Frida, para mencionar dos muy conocidas. Y bueno, fracasamos igual que los magonistas, no logramos llevar a la meta final nuestro objetivo, la película nunca se hizo, los guiones nunca se filmaron y la cronología quedó ahí almacenada, no había todavía soporte digital, de modo que estaba en fotocopias. Yo conservé las fotocopias, con que Jacinto también debe haber conservado algunas. Finalmente, platicando con Paco Taibo hace un par de meses, no, hace ya un año quizá, se llegó a la conclusión de que valía la pena publicar esa cronología. Le dimos una pequeña revisada y apareció. Después, la historia de un fracaso. Esto iba a ser el soporte documental de una película, de una miniserie sobre los magonistas, que esperemos que en estos nuevos tiempos de la Cuarta República sí se pueda hacer y que finalmente se transforme en una serie de ficción. Ojalá que ahora sigamos. Ahora, el libro, decía Alejandro y decía bien, se puede leer como una novela, pero también se puede utilizar como un libro de consulta, como para documentar ciertas cosas, como para salir de ciertas dudas. Y quiero contarles una pequeña historia que además es polémica, de cómo hace no más de 2 meses yo tuve que recurrir a este libro que yo había escrito, pero que no tenía presente en todos sus detalles, para resolver lo que era y sigue siendo para mí una polémica. La polémica es con un buen amigo también de la brigada, un buen amigo que aquí está con frecuencia presentando o comentando libros y publicando a su vez libros de los que se distribuyen gratuitamente. Es un historiador, se llama Pedro Salmerón. Y Pedro Salmerón escribe hace 2 meses, quizá un poco antes del 1 de julio, es decir, antes de la elección. Él es uno de los que hace intervenciones de opinión en el diario La Jornada. Escribe un artículo en el que hace una interesante comparación histórica. Compara, por un lado, al magonismo, Partido Liberal Mexicano, más bien la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, exiliados los dirigentes en Estados Unidos,
y su posición frente al maderismo, frente a la revolución maderista, por un lado, y esto lo pone en relación con el STLN, el neozapatismo, y su relación con López Obrador. Entonces, no aplaudan porque no saben todavía lo que dice. Lo que él dice es que tanto los magonistas respecto de Madero como los neozapatistas del STLN respecto de Obrador acabaron resultando unos miserables sectarios que se aislaron de la revolución realmente existente, que en un caso era la revolución maderista y en el otro caso es la revolución obradorista, para amacharse en sus principios, en su ideología y en sus fundamentos. Y que esto es una manera de aislarse de los verdaderos procesos históricos en los que hay que involucrarse sin poner por delante abstracciones generales como principios universales o fundamentos. En pocas palabras, el amigo Salmerón considera que tanto los magonistas respecto de Madero, que era la revolución realmente existente, como los neozapatistas del ZLN respecto de López Obrador, que sería la revolución realmente existente, se aislaron y se redujeron a los principios del fundamentalismo. Por el lado del EZ, y ahora pueden no aplaudir y abiocharme si quieren, yo estaría de acuerdo con que han tenido desde hace un buen rato, ya 3 lustros cuando menos, una posición francamente sectaria y de aislarse respecto del movimiento real. En lo que no estoy de acuerdo es en que se acuse de sectario así nomás al magonismo o de fundamentalista así nomás al magonismo por su deslinde, en efecto muy violento, respecto del maderismo. Para no andar hablando sobre las rodillas, tuve que asomarme a este libro y ponerme a leer lo que se escribía en esos momentos, lo que decían los magonistas en esos momentos, las cartas que se entrecruzaban, lo que se publicaba en Regeneración. Y llegué a la conclusión de la que ya estaba yo más o menos cercano, pero que pude confirmar a través de la lectura de algunos fragmentos que ahora voy a leerles también a ustedes, que la junta organizadora del Partido Liberal y los magonistas, efectivamente ya para 1911, estamos hablando de 1911, estaban reducidos a un pequeño grupo, a una corriente ideológica, tenía muy poca influencia efectiva. Los militantes muchos de ellos disgregado, algunos se habían incorporado en efecto al magonismo, otros se habían incorporado a otras filas revolucionarias. Su presencia política real era bastante débil. Sin embargo, se deslindan muy radicalmente del maderismo, de esto hay evidencias. Sin embargo, no es verdad, no puede afirmarse de ninguna manera que los magonistas se toman distancia respecto de la revolución realmente existente. Si uno lee este libro, lee particularmente lo que corresponde al año, digamos, 1911, lo que descubre es que no había una revolución realmente existente, la de Madero. Había 2 revoluciones realmente existentes, la de Madero y la de Zapata, para ponerle nombres. La revolución maderista, por una parte, con su contenido tibio, democrático, antiporfirista, por un lado; la revolución campesina, por otra parte, con su radicalismo agrario, su planteamiento irreductible de entrega de las tierras o devolución de las tierras a las comunidades. Había 2 revoluciones en curso, no una sola. Y lo que hace el magonismo es distanciarse de una de las 2 revoluciones en curso, de la maderista, que en efecto en ese momento era probablemente la más beligerante, y tomar partido por la otra revolución, la revolución zapatista, que efectivamente en ese momento apenas emergía, diferenciándose paulatinamente del maderismo al que había estado vinculado. Entonces, de ningún modo los magonistas optan por los principios en lugar de optar por la revolución. Optan por la revolución campesina en lugar de optar por la revolución maderista, lo cual es muy, muy diferente. Sin duda no tienen una influencia política muy grande, sin embargo es bastante claro la relación permanente, continua, se prolongará después en el 12 y todavía más, del magonismo y el zapatismo. Sobre esta postura de Carlos Flores Magón, que toma distancia respecto de Madero radicalmente, no para distanciarse de la revolución y mancharse en los principios, sino simple y llanamente para afirmar un proyecto revolucionario distinto. Hay un texto que les voy a leer. Cuando Madero ya está en el gobierno, Madero diseña una política de reforma agraria y una de las cosas que anuncia es que va a ocupar
200 millones de pesos en comprarle tierras a los terratenientes, y esas tierras que el gobierno le va a comprar a los terratenientes se las va a vender a los campesinos que las quieran comprar, y esa va a ser la reforma agraria. Eso dice Madero. Esa es la revolución agraria de la que toma distancia Ricardo Flores Magón, y dice Flores Magón en un artículo de Regeneración: estos 200 millones de pesos no serán más que una gota de agua para pagar la inmensa sed de tierra que sufre el pueblo mexicano. Si solamente al que tenga algunos centavos para comprar un pedazo de tierra se le da el derecho a usarla, la revolución no terminará. El movimiento por tierra y libertad seguirá sus pasos naturales. Evidentemente no podía afiliarse al maderismo, o acercarse al maderismo, o sumarse al maderismo cuando estaba percibiendo que había otra revolución en curso. Esta otra revolución en curso era una revolución campesina. No era tan obvia para incluso los anarquistas. Ricardo Flores Magón, el grupo del Partido Liberal, de la Junta Organizadora, tenía relación con los anarquistas, en particular bastante estrecha con los españoles, y muchos anarquistas españoles consideraron que era un error del magonismo no haberse sumado al maderismo, igual que mi amigo Pedro Salmerón, que dice que fueron unos sectarios por no irse con Madero. Sin embargo, algunos anarquistas, por ejemplo, el príncipe Kropotkin, que interviene en el tema y escribe sobre la Revolución Mexicana, y dice, y se los leo textualmente porque lo cita Ricardo Flores Magón, dice Kropotkin: sí, queridos camaradas, la tierra es la base de toda revolución, del advenimiento del socialismo. Cada vez que los revolucionarios negligentes no se ocupan de esta importante cuestión, la tierra al que la cultiva, la tierra a la comuna, deben estar seguros de perder la revolución. Cada vez que ellos la inscriben en su pendón, esta demanda, tierra y libertad, deberán trabajar por recuperar la tierra de los acaparadores del suelo, y habrán dado un paso adelante en el terreno firme y real hacia la revolución. Comentando este texto de Kropotkin, escribe Ricardo Flores Magón: el problema agrario en México tiene una importancia capital y constituye la espina dorsal del movimiento revolucionario. Consecuente con esta posición, la Junta Organizadora del Partido Liberal seguirá de cerca la acción de las fuerzas campesinas revolucionarias y sus relaciones cada vez más tensas con Madero. Estamos hablando de los últimos meses, precisamente los últimos meses de 1911, meses en los que, por una parte, los magonistas, la Junta Organizadora, está preparando un documento que va a publicar en septiembre, el Manifiesto del Partido Liberal de 1911, que es un manifiesto súper radical, es un manifiesto anarquista. Ellos consideran que están dadas las condiciones revolucionarias para radicalizar sus posturas y mucho más allá del programa de 1906. El manifiesto magonista del 11, del 11, claro, se publica en septiembre, si no estoy equivocado, 2 meses antes. No, al revés. Sí, se publica en septiembre, claro. Y un par de meses después, desde noviembre, los zapatistas emiten en Morelos el Plan de Ayala. Los dos son un deslinde radical respecto de Madero. Y los dos son un deslinde radical respecto de Madero en términos de una revolución más avanzada y más profunda. Para los zapatistas, evidentemente, se trata de una revolución fundamentalmente campesina. Para los magonistas es una revolución social, una revolución popular mucho más amplia. Los dos documentos, el programa del Partido Liberal, no el programa, es un manifiesto, no un programa, de 1911, y el Plan de Ayala de los zapatistas, también de 1911, dialogan perfectamente. Son dos documentos que pueden interactuar. De hecho, los magonistas publican el Plan de Ayala, y en Morelos los zapatistas conocen el manifiesto de 1911. Hay una anécdota que está también por acá, que no voy a leerles, pero que es muy sabrosa. Resulta que es Jesús María Rangel, que está visitando a los zapatistas por parte de la Junta Organizadora, estamos hablando de 1912, por ahí, y lleva el manifiesto del programa liberal. No se lo lee a Zapata porque Zapata andaba en otros asuntos, y se lo lee a Otilio Montaño. Le lee el documento anarquista de los magonistas,
y Otilio Montaño está muy bien, compartimos las ideas, estamos totalmente de acuerdo con ustedes, es lo mismo que nosotros pensamos, salvo en un punto en el que no estamos de acuerdo. Ustedes dicen que la bandera de la revolución es roja y negra, y nosotros decimos que la bandera de la revolución es verde, blanca y colorada, y se pusieron a pelear por la bandera de la revolución, pero por lo demás, en lo fundamental, zapatistas y magonistas estaban de acuerdo en darle un sesgo de profundidad social a la revolución de 1910. Entonces, ciertamente en términos de las definiciones prácticas organizativas, de las decisiones político-militares como la aventura que fracasó en Baja California, y en otros casos se puede hablar de sectarismo, pero en cuanto al enfoque de la revolución, todo lo contrario. Quienes pensaron que la revolución maderista era la verdadera revolución se equivocaron. Quienes pensaron que la revolución zapatista era la verdadera revolución tuvieron razón. Finalmente la revolución maderista, entre la derecha y la izquierda, fue aplastada muy pronto, y la revolución campesina duró mucho más, cobró fuerza nacional al aliarse con el villismo y se transformó en el sentido profundo de la revolución de 1910. Este libro sirve entonces para pelearse sabrosamente con el amigo Pedro Salmerón, que en una de estas me contesta porque es muy peleonero, pero que creo que en este caso se equivocó. Como esta, otras muchas cuestiones históricas que quieran ustedes resolver o dirimir, encontrarán respuestas en este libro, además de efectivamente anécdotas sabrosas e interesantes. Yo creo que si tenemos un rato y ya no llueve, por lo tanto están ustedes aquí porque quieren y no porque se están mojando, podemos... hay otra razón. Bueno, Paco siempre nos pone con los pies sobre la tierra. El libro se va a repartir, pero tienen ustedes unos minutos, si lo desean, para hacer preguntas, intervenciones, observaciones, o incluso para defender las posturas de Pedro Salmerón. Sí. Hola, muy buenas noches a todos, muchas gracias por la charla. La pregunta es, ¿cómo iniciar el diálogo hoy con los otros movimientos? Lo planteamos, por ejemplo, desde yo como militante de Morena o movimiento de Morena, con los anarquistas, con los otros frentes, con las otras luchas. ¿Cómo iniciar ese diálogo que es tan importante para todos? Gracias. Para poderles regalar el libro intervinieron varios factores. Armando y Jacinto que cedieron sus derechos de autor gratuitamente. La brigada que hizo el trabajo editorial, inclusive el magón cabeza abajo, las pruebas de páginas, las correcciones, bla 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 bla. Una imprenta cuyo nombre no puedo decir, que accedió a hacerlo a costo, o sea, solo para pagarle a los trabajadores el papel y la tinta, y gracias a eso un libro que costaría 300 pesos, vamos a poder regalarlo hoy. Y la Fundación Rosa Luxemburgo, que financió parte de la operación, los costos. Estamos pasando unas tablitas. ¿Alguien la tiene, la tablita? Sí, por favor, cuando regalamos no regalamos tablets. Cuando nosotros regalamos un libro que coedita la Rosa Luxemburgo nos obliga a demostrar que se lo regalamos a humanos reales. No lo embodegamos, no lo vendemos, etc. Entonces necesitamos el registro. Juramos que nadie de ninguna Secretaría de Gobernación, sobre todo la que ya se van a chingar su madre en unos días, va a tener acceso a este dato, pero necesitamos para controlar el financiamiento del regalo del libro. Entonces, por favor, letra legible, llenen su registro. Y sí creo que tenemos libros para todos o para casi todos, siempre y cuando sea uno por familia, y nada de yo tengo una prima enferma en cama que tengo, ¿no? Ese argumento, lo lees y lo prestas a la prima enferma. El sistema va a ser el siguiente. Vamos a entregarles en mano a todos los que están ahorita sentados para que sea mucho más fácil para nosotros
y todos los que están parados vamos a hacer una fila para que se vayan registrando y conforme se van registrando les vamos entregando, ¿ok? Entonces para que no se arme el despelote y sobre todo más para que intentar no mojarnos, no tener que se mojen los menos posibles. Buenas tardes. Con el peligro que implica hacer analogías históricas y con quien tengo enfrente, ¿no? Sabemos que Madero traicionó la revolución, ¿no? Y hace rato hacía una analogía con la Cuarta Transformación, y yo siento que toda la acumulación de descontento social, por no decirlo tan claro, la Cuarta Transformación va a ser una Cuarta Transformación que traicionará al pueblo de México, en el sentido de que AMLO va a hacer un maderismo, que las fuerzas, claro, esto es solo una analogía, el zapatismo hará lo propio como hace 100 años lo hizo Zapata en el zapatismo, pero el gran vacío del anarquismo está ahí, ¿no? ¿Dónde está el anarquismo ahora? Nadie lo sabe. Se vio el 1 de diciembre del 2012, ¿no? Con la protesta radical contra la toma del poder de Peña Nieto, y también se está viendo en algunos otros lugares, como en Oaxaca, como en Veracruz, como en Guadalajara, como en Yucatán, donde hay grupos y comunidades mestizas e indígenas que están retomando otra vez el anarquismo y que están tomando posturas totalmente no separatistas, pero de ruptura con el Estado. Y cuando se dice el Estado es como contra cualquier otra administración de gobierno, y eso incluye a Morena, ¿no? Ahora, con respecto al diálogo, yo no creo que ningún anarquista en su sano juicio quisiera dialogar con ningún gobierno, ni con ningún Estado, sea de izquierda, derecha, centro, ¿no? Y eso será solamente el comentario y 4 cuestiones. Si Morena, que aún no llega al gobierno, ¿no? Y que pronto lo hará, no ha de traicionar la revolución, tendría que tomar 4 factores importantes. 1, cancelar el aeropuerto. 2, sacar al ejército de las calles. 3, tirar la reforma educativa. Y la 4, decirle un no rotundo a los megaproyectos. Y un 5, añadiría sacar a Plavo Romo de su gabinete, que es alguien que asesoró no a un político corrupto, sino que asesoró a un dictador, y me estoy refiriendo a Pinochet, ¿no? Entonces, tener cuidado con quienes están ahí, no tener una piega en ningún gobierno, porque como bien Maguel lo dijo, todos los gobiernos y el Estado mismo son verdugos del pueblo. Y ya. No, vamos, no, nada de... Si juntamos 36 preguntas, no contestamos ninguna de las 36. 3, no, de una vez vamos al debate. ¿Quieres juntarlas? Luego se te vuelven disímbolas. ¿Por qué 3 y no 1 o 2? Se abre un debate que es interesante, lo que pasa. Vale, pues, termina. Gracias. Solamente quería preguntar ahorita que comentabas que Kropotkin le contestó a Magón. Quería ver cuál era el acercamiento del magonismo con la Primera Internacional y con Kropotkin y con Bakunin y con el movimiento magonista posteriormente y todo eso. A ver, la primera pregunta, ¿cómo pueden, en un proceso de transformación, en un proceso revolucionario, en este caso en la Revolución Mexicana, la larga Revolución Mexicana, cómo pueden relacionarse, cómo pueden dialogar los que tienen diferentes posturas, los que tienen diferentes pensamientos? Creo que por ahí iba la pregunta. Respondo con palabras del propio Ricardo Flores Magón, que decía respecto del zapatismo, cuando lo acusaban de tener una relación muy favorable con los campesinos alzados de Morelos, cuando estos, decían los anarquistas europeos, no eran anarquistas. Entonces, ¿por qué les decía compañeros? Ricardo Flores Magón y en general la gente de la Junta Organizadora, ¿por qué les decía compañeros a los zapatistas? ¿Por qué les decía compañeros a los que estaban alzados con el Ejército Liberador del Sur si no eran anarquistas? Y la respuesta de Ricardo es la siguiente: no recordamos que alguno de nosotros haya escrito sobre Zapata como si fuera camarada, entre comillas.
pero si lo hemos dicho, no nos avergonzamos de ello, pues cuando Zapata invita al campesinado a arrebatar la tierra de manos de los monopolizadores de ella, y es lo que actualmente ayuda a hacer, sentimos para él un compañerismo más sólido que el que nos inspiran los parlanchines revolucionarios de salón. Creo que lo que está diciendo aquí Flores Magón es que es preferible confiar en los hechos y no en las palabras, que el zapatismo de ese momento, el Ejército Libertador del Sur y en general los campesinos de Morelos, Puebla, partes de Oaxaca, Tlaxcala, partes del Estado de México, incluso de lo que ahora es la Ciudad de México, estos campesinos alzados están haciendo una verdadera revolución y son verdaderos camaradas, aunque no sean anarquistas. Y en cambio, aquellos que, y repito lo que dice Ricardo Flores Magón, aquellos que son solo parlanchines revolucionarios de salón, con estos ni al esquín. Hay pues quienes hablan con radicalismo y hay quienes actúan con radicalidad. Y Ricardo Flores Magón sabía distinguirlos. Por esto Ricardo Flores Magón estaba con los zapatistas, aunque no fueran anarquistas o trajeran a la Virgen de Guadalupe en el sombrero. Y creo que también hoy habría que pensar que aunque seamos muy radicales, marxistas o anarquistas, podríamos estar con los 30 millones de mexicanos que le apostaron al cambio por la vía del López Obrador y no anticipar cuando todavía no toma posesión que será sin duda un traidor. Usando las palabras de Flores Magón, esto me parece palabras de parlanchines revolucionarios de salón. Lo otro es que el compañero no solamente está anticipando vísperas y está diciendo que va a haber una traición cuando todavía ni siquiera se ha tomado posesión, sino otra cuestión. Se han reivindicado una serie de movimientos y de luchas que son absolutamente legítimas. Los compañeros que se enfrentaron al fraude electoral en el 12, a la compra de la elección en el 12, que no estaban en el monumento a la independencia, que no estaban en el Ángel, sino que estaban allá, en San Lázaro, que fueron los que fueron agredidos, que fueron violentados. Un compañero teatrero murió, otro compañero perdió un ojo. Estos compañeros son, sin duda, indiscutiblemente, compañeros a los que hay que respetar. Y yo creo que si no respetamos estas luchas y estas movilizaciones, no somos gente progresista, no somos gente de izquierda. Y otras que has mencionado, los propios zapatistas que están resistiendo desde hace más de 20 años en Chiapas, son dignos de respeto, y no solo de respeto, de admiración, y hay muchas cosas que aprender. No hay muchos movimientos en la historia de la humanidad que hayan logrado soportar un cerco político-militar durante tanto tiempo y mantener la organización de base que ahí tienen. Pero una cosa es esta y otra es que en nombre de la radicalidad revolucionaria de unos cuantos descalifiquemos los procesos que están involucrando a la mayoría. Y ahí es donde creo que el amigo Salmerón, que no está presente, trata de deslindarse. Él lo que dice es: hay que apostar por el obradorismo en este momento, como en aquel momento había que apostar por el maderismo. Si hubiera una alternativa de masas, como lo era el zapatismo de Morelos, no habría que apostar por el maderismo. Pero de plano, en este momento no veo una alternativa de masas más que 30 millones de mexicanos votando por López Obrador. Ya veremos. ¿Ves por qué no hay que acumular el Primera internacional. Una vinculación, a lo mejor que es más ilustrativa o impresionista sobre estos vínculos, es en el periódico Regeneración en 1910 se publicó una crónica que hicieron los mexicanos vinculados al PLM sobre una celebración del centenario de la independencia, el 16 de septiembre, y se reúnen y hacen una fiesta, se convierte en un meeting político, en discursos contra Porfirio Díaz, y al cierre de la fiesta cantan tres himnos: el himno nacional mexicano, la marsellesa y la internacional, ¿no? Y la internacional por iniciativa de un tabaquero español que se subió al templete y cantaron la internacional. Con eso quiero decirte que hay una confluencia de tradiciones revolucionarias que es riquísima en el subsuelo del magonismo, y que
mucha de la vinculación con las grandes figuras de la Primera Internacional es de orden simbólico, en el que se ven reflejados en estas luchas. Kropotkin, un poco secundando lo que leía Armando, dice, bueno, estos revolucionarios europeos están acostumbrados, piensan en la revolución y tienen en la cabeza la Comuna de París y no piensan en los campesinos que efectivamente están tomando la tierra. Esos son mucho más revolucionarios. También Kropotkin está en esa lógica, ¿no? Resulta mucho más, la clave sigue estando en la acción, ¿no? Ese es como el mensaje, y en donde va a dialogar con la tradición del anarquismo emanado de la Primera Internacional. Ahora, respecto a Bakunin, también hay esta ligazón con la importancia de las luchas, aunque fueran nacionales, digamos de escala primeramente nacional o de liberación nacional, frente a los grandes imperios. Y ahí esa pequeña lucha liberadora es un avance, es un paso hacia la liberación, ¿no? Digamos, van a tener unos guiños a distancia, por supuesto, a distancia temporal, con este anarquismo clásico, digamos así. Ahora con el magnovismo, aquí hay un vínculo. Sí, en algún momento a Néstor Magnó se le calificó de el Zapata ruso. La insurrección de los campesinos ucranianos en contra de lo que se esbozaba ya como una dictadura, la dictadura bolchevique, la dictadura del partido bolchevique, ya desembarazado de sus aliados socialrevolucionarios, es realmente una tragedia revolucionaria para la humanidad entera, una revolución liberadora, una revolución popular que termina devorando a sus hijos, termina con una contradicción entre un gobierno que se dice proletario y un pueblo campesino, el pueblo ucraniano, que estaba levantado en armas. Lo que también es interesante en términos de una conexión es que Néstor Magnó, que era anarquista, y los socialrevolucionarios, que era uno de los dos partidos fundamentales en la Revolución Rusa, mucho más amplio, mucho más extenso y mucho más arraigado en el campo que los bolcheviques, que no tenían fuerza rural, sino básicamente obrera y en las ciudades. El Partido Socialista Revolucionario, Social Revolucionario, por un lado, por los anarquistas, a los que estaba vinculado Magno, por otro lado, venían de una tradición, la tradición del movimiento campesino ruso desde el siglo XIX contra el zarismo. Y ese movimiento campesino ruso contra el zarismo en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, formula su consigna fundamental. Levanta una bandera, que es la bandera que expresa el contenido de la lucha campesina de los campesinos rusos, y ellos piensan quizá de todos los campesinos del mundo. La bandera es Zemlya y Volia, que significa tierra y libertad. Tierra y libertad es la bandera que levantan los campesinos rusos, que retoma Bakunin, que está en ese momento exiliado en Europa y está viviendo como siempre de arrimado, en este caso con Herzen y Chernyshevsky. Luego Bakunin se transforma en portador de la consigna Tierra y Libertad y la transmite a otros anarquistas o anarquistas después, en este caso españoles, transforman Tierra y Libertad en una consigna del anarquismo español, y por ahí, creo yo, llega a los magonistas, y a través de los magonistas llega al zapatismo. La bandera que decimos es entrañablemente nuestra, Tierra y Libertad, y es de los zapatistas, en realidad viene de los magonistas, que a su vez la retomaron de los anarquistas españoles, que posiblemente la recibieron de Bakunin, que se las copió a los campesinos rusos. Entonces, finalmente, lo que tenemos es una suerte de internacionalismo no tan explícito, no tan consciente, y de corrientes que se tocan y convergen, porque Bakunin era anarquista como lo era Magnó, pero los socialrevolucionarios no eran anarquistas y sin embargo tenían la misma consigna. Hasta ahí. El paralelismo en historia es peligrosísimo, porque le construye visiones muy mecánicas, ¿sí? La culpa la tiene Engels cuando cita y dice que la historia se repite como farsa, que además la frase no es de él. Y desde ese momento todo el mundo dice, no, la historia se repite como farsa. No mames, hay que estudiar la historia en serio. Es una frase ingeniosa y afortunada, pero no es una nueva Biblia. ¿Traicionó Madero la Revolución Mexicana? Yo diría que no. Si estudias el maderismo con cuidado,
Madero estaba en sus límites, un proyecto liberal, burgués, bastante blandengue y además sometido a los dictados de sus conversaciones nocturnas con la Ouija, ¿no? Con una fuerte relación con Evaristo y el mundo de los hacendados de la zona coahuilense, muy paternal, no era porfiriana en el sentido de soltarles por delante como en Chihuahua a las acordadas, ¿no? Era más paternal, pero al fin y al cabo autoritarismo de varones de la tierra. Trae una lectura liberal, blanda, postjuarista, es cierto, también la traía Magón en los orígenes del Partido Liberal Mexicano, es la continuidad del juarismo ante lo que define como la perversión del porfirismo. En ese sentido, acusar a Madero de haber traicionado la Revolución Mexicana, no, acusarlo de que sus debilidades políticas y su alianza le resulta absolutamente equivocada y contraproducente. Villa se lo anuncia en el banquete de la aduana de Juárez cuando le dice: esos curros te van a matar, ¿sí? Villa, con su sabiduría natural de dirigente de masas de un movimiento campesino, distingue en los pactos de Ciudad Juárez que la alianza del maderismo para tirar a Porfirio con el ejército dejándolo intacto, pues es dejar la fuerza del porfirismo prácticamente intacta, que lo acabará asesinando. Madero, un tipo valiente, sin duda, yo que no lo quiero para nada políticamente, y que me parece deleznable su política de pactos, sus conciliaciones, y que el que me cae bien es Gustavo, que era la radicalidad del maderismo. No puedes decir que traicionó a la Revolución Mexicana. Puedes decir que su ausencia de un proyecto social, de no haber entendido las fuerzas que se desencadenaron, de no haber buscado la alianza por la izquierda, aun siendo un liberal burgués como era, y haber buscado la alianza en la conciliación, lo condenó a muerte, a él y a buena parte de los cuadros del maderismo que fueron asesinados como perros durante la Ciudadela. En ese sentido, bueno, ahí tienes a Madero. Hay que hacer un juicio histórico más ponderado, más justo, más equilibrado. Evidentemente hay algunos hechos muy claros, como los que se mencionan. Respecto a la calificación de López Obrador como la futura traición, pues tienes una bola de cristal mucho más chingona que la mía, porque anunciar desde ahora que el gobierno de López va a ser un gobierno traidor a lo que ha dicho en el proceso de ruptura de estos años, que es un proyecto liberal radical en un país dominado por reglas que estaban basadas en la corrupción y la injusticia. También yo creo que todo el mundo tiene derecho a la desconfianza y todo el mundo tiene derecho al desencanto, pero sí quiero recordarles lo que es una máxima vital fundamental: el desencanto es un proceso posterior al encanto. Entonces no mames, si no se encantaron, no tienen derecho a desencantarse. En ánimo fraternal de polemizar, me cae fraternal de veras, porque si algo aprendido en mi vida es que el que yo era en 68, que entraba a un cuarto y decía: ese güey es trotskista, esos son maístas, pero son de la línea Limpiao, y yo soy de los duros de Chuen Lai, esos cabrones son nacionalistas burgueses. Esa mentalidad sectaria que dominó a la izquierda, que ponía por delante diferencias ideológicas, además extrapoladas de visiones internacionales simplistas y pendejas, doctrinaria, pues fue veneno durante años, veneno. Construyó desencuentros terribles. La vivencia de en medio de la lucha por Oaxaca, se presenta la lucha por el desafuero, y el ver a las dos manifestaciones que no querían tocarse, daban ganas de llorar, ¿sí? Estos desencuentros profundos de decir en qué estamos de acuerdo. Cuando yo entro en una sala como esta, mi pregunta ya es otra. Mi pregunta es: ¿en qué estamos de acuerdo? Y a partir de ahí las discrepancias pasan a un lugar secundario y vamos a tenerlas que hacer crecer, evidentemente. Pero tu afirmación tajante de no se puede, si eres anarquista no puedes dialogar con el gobierno, es muy curiosa, porque terminas dialogando diciendo: queremos que no haya aeropuerto, queremos que se vaya a chingar a su madre Romo, queremos que, pues, ya estableciste una línea de diálogo, o a no ser que queremos es un mensaje oculto hacia adentro. No, pues es hacia afuera. O sea, no queremos aeropuerto, bien, vamos a decirlo, ¿sí?
y sobre todo vamos a buscar al López Obradorismo en el poder por sus actos y no por si nombró un pendejo en su gabinete, que la lista es larga, chinga, la lista es larga, de sapos, de pendejos, de culeros, porque ha construido algo que verdaderamente a mí me tiene fascinado como juego de ajedrez. Ha construido la transición más suave que ha habido en la historia de México. Ahora, en el momento en que asuma la presidencia, la pregunta es, ¿vas a perdonarle al sindicato petrolero su construcción sobre el fraude y el robo de cuotas o va a haber una fiscalización de los fondos ilegales? La pregunta es, ¿se abren las investigaciones sobre Ayotzinapa? Pero ya. La pregunta, como bien dijo, queremos aeropuerto y nos lo va a preguntar y vamos a contestar. Y supongo que se va a hacer solidario con la respuesta, porque nadie convoca una consulta para luego hacer lo contrario de lo que dice la consulta. La pregunta es, ¿y la reforma educativa en qué profundidad? Y yo digo, queremos todo. Y los maestros van a decir, queremos todo, chinga. O sea, va a haber una interacción gobierno-ciudadanos. ¿Qué va a hacer? Y ahí dejen de grabar porque luego me crucifican. ¿Qué va a hacer Romo cuando la alianza con el gran capital simpático y amable no resulte tan simpática y tan amable? Cuando a la REA le pregunten las condiciones de trabajo en las minas, ¿qué rollo? Porque ha habido decenas de muertos en las minas propiedad de la REA. Cuando alguien abre esa investigación desde la Secretaría del Trabajo, y en principio pues ahí va a estar Napoleón en el Senado diciendo, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando el gobierno de López Obrador en acción, tienes que empezar a hablar de una interacción entre sociedad organizada, los que pusimos nuestro voto ahí porque queríamos un cambio profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí yo creo que tenemos el derecho a juzgar, así como Andrés tiene el derecho a intentar construir su modelo de república amorosa. Bien, será melón, será sandía, pero lo que no podemos es fusilar sin causa. No somos la vieja oligarquía y el pensamiento sectario de veras hay que desterrarlo. Y lo que se abre es una puerta muy interesante. Lo que se abre una puerta es, vamos a compartir la presión, la calle, la discusión, el debate, ¿sí? Desde nuestras posiciones. En política existe lo deseable, lo muy deseable, lo posible y lo utópicamente imposible, pero que está a toda madre. No creo que haya que renunciar a ninguna de las cuatro cosas. Lo que pasa es que hay que graduar las fuerzas del propio movimiento social. Y tenemos que graduarlas desde el único lugar desde donde nos pueden graduar, desde el propio movimiento. Este país va a cambiar. ¿Qué tan profundamente va a cambiar? Yo creo que esto hay que preguntárselo a las mayorías y no a las minorías. Basta de preguntarnos, oye Armando, ¿qué tanto debería cambiar en profundidad? Dice, no, mira, pinche Paco, debería ser muy profundo el cambio. No. ¿Qué tan profundo tienen las mayorías que sea el cambio? ¿Y qué tanto lo van a impulsar? ¿Y vamos a estar con ellos o no? Vamos a ser parte de la inmensa mayoría que quiere que este país cambie en términos de justicia, legalidad, bla, 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 bla. Entonces se abren puertas interesantes. Hay riesgo al margen de todo esto. Es una Biblia magonista. Ojo con convertirla en una Biblia magonista. Lo que inteligentemente hizo Armando es poner un cúmulo de información en sus manos. ¿Para qué? ¿Para que nos volvamos magonistas del Nuevo Testamento? No. Para que seamos autorreconocidos en una nueva ideología que por fin plantea la verdad suprema. No, chinga. Para tener información histórica, para poder juzgar históricamente, valorar, analizar, discutir. Y esto te abre un debate con Enrique y con Ricardo. Este libro te abre un debate, ¿no? Tu evolución hacia este proyecto anarquista en este momento, sí, ¿no? ¿Por qué chingados no quieres a los villistas? Por culpa de Pancho Villa, tiene razón, sí, tiene razón. Pero abre un debate. No se trata de construir nuevos palacios doctrinarios. La izquierda tiene que empezar a pensar en términos de no doctrina, sino de sabiduría política y pensamiento crítico. Si te doy un libro a ti, el motín que se arma va a estar cabrón. Entonces, ahí hay una cola para recibir libros. Los que están sentados de este lado, ¿les llevamos libros? Sí, ya. ¿A todos? Pero él está medio sentado, ¿también no están medio sentados?
Pero él está medio sentado. Podemos hacer, compañeros, democracia directa. ¿Podemos hacer una excepción con el que está medio sentado? Te chingaste, te chingaste. Todos los libros de la brigada se pueden descargar. Todos los libros de la brigada se pueden descargar. No hay presupuesto que alcance para la cantidad de libros que nos gustaría también regalar. Entonces, si por algo no les llega, les pedimos usen para la brigada. Entran a la página de brigadaparaleibertad.com, donde dice libros gratis y están todos en PDF. No es que no nos alcance a nosotros, es que para como vamos trataremos de que alcance, siempre y cuando sigan el criterio de uno por familia. Les vamos a pedir un favor a los tres que estamos aquí, a todos los que tienen el libro en la mano, que lo alcen para demostrar por milésima vez que en México sí se lee. Por lo menos agarran libros. Yo te doy el mío. ¿Listo? ¿Ya tomaste la mesa? No, todavía. Es impresionante, ¿no? Es emocionante ver estas cosas, ¿no? No se puede hacer todo en la misma vida en la vida. Protesta. Sobrevivir a la brigada. Aguántense. Va. Muchas gracias.